además en blanco y negro, un pasaje negro a lo mejor en una historia, la Inquisición. ¿Qué nos puedes decir por qué este tema y la Inquisición en América Latina existió? Sí, claro. Bueno, obviamente este tema, aunque parece lejano, a mi entender, también es un tema que unió grandes porciones del continente latinoamericano, ¿no? Y que están muy marcados adentro de la idiosincrasia de Latinoamérica. Los métodos de tortura finalmente terminaron siendo aplicados por dictaduras en los años 70, y me parece que el tema de las persecuciones a las minorías en general también está como muy vigente y vuelve a resurgir. Siempre tenemos problemas de discriminación entre diferentes países vecinos. Son temas un poco medio tabú para la audiencia, pero lo que buscamos, para los canales también, lo que buscamos es hacerlo de alguna forma entretenido. Y es un tema... ¿Se puede hacer entretenida la historia de la Inquisición? Vas a ver que sí, digamos, al principio el programa transcurre sobre informarle a la gente de qué va la Inquisición, pero después empezamos a entrar en personajes específicos, como el caso de la familia Salado, y ahí que vas a ver explicar específicamente qué fue lo que sucedió, pero digamos, la Inquisición confundió los métodos de purga o de limpieza de temas religiosos, también se mezclaron con temas de dinero, y ahí ya ustedes expertan eso, así que vas a ver explicarlo mejor, ¿no? ¿Qué sucedió con la familia? ¿En qué le toca la Inquisición a la comunidad judía? Si es que se podría llegar a preguntar, porque es algo directo con la comunidad. Alice. Bueno, por supuesto que tiene que ver con la comunidad judía. La Inquisición se establece en España precisamente por culpar a aquellos que consideran herejes. ¿Y cuáles eran, según ellos, los herejes? Los que se convirtieron a la religión cristiana, católica, y seguían con sus prácticas judías en su casa. Esa conversión, por supuesto, pues no fue por voluntad, sino fue forzada. Entonces, definitivamente tiene que ver con la comunidad judía y con el tema judío. Esa inquisición y esa conversión forzada de estas personas que hizo que hubieran judíos no convertidos y judíos convertidos, llevó a los reyes católicos a la expulsión de los judíos de España. Supuestamente muchos de los que tuvieron que ver en el descubrimiento de América, en la conquista de México o en la conquista de toda Latinoamérica, eran de origen judío, que después se perdió su origen judío hasta estos tiempos en algunos momentos. ¿Es esto? ¿Qué tan correcto es esto? ¿Qué tanto se toca en el programa? En esta... Bueno, sí vinieron con los conquistadores, sí vinieron con los colonizadores. ¿Y por qué? Porque venían realmente huyendo del Tribunal de la Inquisición, pensando que están en unos territorios lejanos donde nadie va a saber realmente quiénes son y cuáles son sus ideas religiosas. Todo eso, por supuesto, que tiene que tocarse en el programa. Vienen personajes pues muy interesantes, como en este caso el jefe de la familia Carvajal, Luis de Carvajal y de la Cueva, que él fue uno de los conquistadores del nuevo Reino de León. Entonces, tiene que ver absolutamente con el tema judaico y con los judíos judaizantes, porque no podemos llamarles judíos, o criptojudíos, que llegaron durante la época colonial, en los siglos XVI, XVII y XVIII. Daniel, hablar del tema de Inquisición, muchos hablamos un poco de Inquisición en España, pero hablar en América Latina, en México y en otros países, no es un tema que se toque normalmente. ¿Qué tan difícil fue o qué tan explosivo puede ser este tema? Bueno, la verdad es que por la distancia resulta un tema, por la distancia del tiempo me refiero, resulta un tema que parece lejano, pero digamos, la corona española estableció 3 lugares específicos, en Cartagena, en Lima y aquí en la Ciudad de México, tribunales inquisitorios para perseguir justamente a cualquiera que se opusiera a la Iglesia Católica. De una manera bastante compleja, porque uno de los procedimientos que hacían, ustedes van a saber explicarlo muchísimo mejor, pero era con solo levantar una sospecha anónima,
podía cualquiera estar sometido a los procesos inquisitorios, y además también la Inquisición también se quedaba, el tribunal inquisitorio, el que ejecutaba la Inquisición, se quedaba con los bienes del propio que denunciaba. Entonces, es decir, si yo quiero tu dinero, lo único que tenía que hacer era sospechar de ti como siguiendo alguna práctica o decir algo en contra de la Iglesia Católica. Con lo cual se cometieron increíble cantidades de abusos, ¿no? ¿Todos estos se tocan dentro del programa, en este programa especial? ¿O es más sobre las torturas o sobre qué es más el programa? No toca específicamente en detalle el tema de la tortura, porque me parece un tema en sí bastante escabroso y complicado para detallar, pero sí lo que intentamos hacer es, como te mencionaba, en una primera parte explicar el tema para que sea comprensible para todo el mundo y después seleccionar los personajes emblemáticos de cada uno de estas regiones. Entonces vamos a... ¿Algunos personajes de estos quiénes serían? Bueno, aquí como estábamos hablando de la familia Carvajal, la familia Salado en Perú, hay una, no recuerdo ahora el nombre, pero hay una bruja cubana que era consultada hasta por el propio obispo de Cuba, y como que le tenían bastante miedo y respeto. Entonces se mezclaban temas que tienen que ver con culturas prehispánicas, y también el tema de la persecución a los judíos, y también el tema de cualquier persona podía ser sospechada de herejía con el solo hecho de decir que no estaba de acuerdo con alguna cuestión de la Iglesia Católica, ¿no? Es interesante porque digamos, a mí como contador de cuentos, narrador de cuentos, para que mi función dentro de History es encontrar estos temas y ver de qué manera podemos encontrar la mayor cantidad de países que tengamos estos puntos en comunes. Y la verdad que para mí entender el tema de la Inquisición, como te decía al comienzo, marcó gran parte de la idiosincrasia en América Latina. Obviamente como canal nosotros esto no lo expresamos, siempre son los temas que quedan de parte del espectador sacar sus propias conclusiones, pero presentamos casi siempre la cosa más interesante es cuando encontramos personajes como la doctora, que son especialistas en la temática y se genera algún tipo de controversia. En este caso puntual, obviamente, la contraparte podría haber sido la defensa de la Iglesia Católica, que obviamente la Iglesia Católica está mencionando que esto fue un proceso horroroso, que es como un error, una mancha negra dentro de la propia Iglesia Católica. ¿Y hay un reconocimiento de todo esto de la Iglesia en varios países a esto? Sí, claro. Sí, en el programa. Los testimonios de los sacerdotes. Bueno, el Papa Juan Pablo II en algún momento histórico, hace unos años atrás, reconoció esto como una cuestión de que nunca la Iglesia había dicho. Sí, somos culpables de esto. Hace unos años el Papa Juan Pablo pidió perdón por estos hechos atroces, y la propia Iglesia Católica, los historiadores que van a aparecer en el programa, lo mencionan como una cuestión horrorosa, obviamente parte del proceso cultural que es propio, digamos. Lo más difícil es, y esto como historiadores ustedes deben tomar siempre conciencia, que es muy difícil juzgar nosotros los hechos históricos desde el siglo XXI, de la idiosincrasia de 1500, 1600, 1700 o para atrás. Yo me imagino un español llegando aquí a México con la riqueza cultural que existía con el mundo azteca y los mayas y todo ese tipo de culturas prehispánicas. Cualquier rito que se encontrara les parecía diabólico. Era obvio que lo iban a ver como si fuera el diablo a exterminar, ¿no? Alice, Daniel, ¿qué tan importante es hoy en día que recordemos esto que pasó hace 500 años, una Inquisición hace mucho tiempo? Como dice, es cosa del pasado, es importante sacarlo a la luz. ¿Qué tan valioso es tener hoy y ver un programa como este de Inquisición en América Latina, de History? Lo considero sumamente importante, porque si no sabríamos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni qué ha pasado con nosotros y con el pueblo judío en especial. Pero eso es la historia. No podemos tapar el sol con un dedo. No podemos decir no existió. Realmente estoy de acuerdo con Daniel que hay que juzgar desde el siglo XXI, ese siglo XVI o XVII. Era una España exacerbadamente religiosa, donde
cualquiera que no fuera de la misma religión no estaba dentro de la sociedad. Lo peor es que sigue habiendo esos casos hoy en día, 500 años después, en varios países del mundo, ¿verdad? Estas persecuciones. Claro. Me decías, hay que seguirlo juzgando, hay que seguirlo viendo, hay que seguirlo aprendiendo. ¿Se transmite esto hacia estas generaciones hoy en día? ¿Nos deja algo? ¿Hay paso de la historia a las generaciones de hoy? Debe de haber paso a las generaciones de ahora. Y yo creo que en este caso, sobre todo hablando de Inquisición, todos aquellos que llegaron a la Nueva España concretamente, que es México, y que fueron totalmente personajes que hicieron por el país, desarrollaron este mundo novohispano, etcétera, pero que en el fondo, de verdad, eran españoles, y si el español era tan religioso, ellos eran igualmente religiosos, y para ellos la religión judía quizá era la mejor y no era la cristiana. Pero ¿qué pasó con todos estos personajes? ¿Qué pasó con todas las personas, con todos los que llegaron, que no fueron pocos? La historia los ha olvidado, la historia judía los ha olvidado. Fueron realmente personas que murieron por su religión, personas que perdieron la vida por eso, y nunca se les ha reconocido. Los han marginado hasta cierto punto como personas conversas que no fueron ni una cosa ni la otra en muchas ocasiones. Realmente vale la pena que se recuerde, que se hable de personas de carne y hueso, de personas de familias interesantísimas como, digamos, la familia de Simón Báez Sevilla, que tenían, no solamente era el líder de la comunidad, sino que era el comerciante que más desarrolló el comercio entre México y Filipinas y Europa, etcétera. Y nadie conoce la vida de este personaje, o la vida de la familia, o cómo vivieron, o cómo festejaban, por ejemplo, el Rosh Hashanah, que no los vieran, o el Kippur, que no se dieran cuenta que no estaban comiendo, igual que el día de hoy hacemos. Entonces, considero que es fundamental que las nuevas generaciones entiendan que no es algo que no tiene que ver con ellos, que es parte de la misma historia del pueblo. Daniel, ¿algo de esto se toca dentro del programa? ¿Cómo eran estas sociedades? ¿Cómo estará esta vida judía oculta? ¿Se toca dentro del programa de Inquisición o va a ser tema para algún otro programa? No, sí, el programa lo toca, específicamente como te narraba, fuimos seleccionando casos emblemáticos en cada una de las regiones, y con esa intención, digamos, porque lo más difícil cuando abordamos un tema histórico es pensar que nuestra audiencia tiene que enamorarse de las historias, tiene que llegar hasta el final del programa, y lo interesante que coincide con lo que dice la doctora tiene que ver con seleccionar estos personajes y contar la historia personal de estos personajes, porque si yo lo convierto en un programa estadístico, seguramente resultará aburridísimo, pero si te cuento la historia particular de un personaje específico, es una dimensión humana, ¿no? Obviamente quedan afuera infinidad de personajes y infinidad de testimonios. Para en general, estos programas nunca van a ser concluyentes, y lo que va a disparar en general es la inquietud de las personas por conocer más de estas temáticas, leer algo, una información adicional, o a lo mejor mirar alguna película vinculada al tema, ¿no? Pues muchas felicidades, habrá que ver el programa. Es un solo programa, sí, una sola vez, no hay que perdérselo. El viernes 20 de septiembre hay que verlo, y después, lógicamente, discutirlo y comentarlo y ver si el punto de vista de History combina con todos nuestros puntos de vista, porque eso nos va a dar tema para nuevos programas y más, como dice la doctora Alice, recordar este pasaje, como dijimos, hoy grabándolo en negro y blanco, para entender nuestra realidad el día de hoy.